Está metido en nuestras vidas, en la realidad, en la noticia, en la ficción, en la historia, en la política, en las campañas electorales, en el fútbol. Se lo toca, se lo gasta, se lo nombra, se lo invoca, se lo ignora, se lo carece, se lo amarroca. Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. María Soledad Sánchez es doctora en Ciencias Sociales y becaria del CONICET, profesora de la UBA y la Universidad Nacional de San Martín. Hizo su tesis de doctorado sobre el dólar blue y es precisamente que la hemos invitado para profundizar sobre este aspecto del dólar, el dólar blue. Bienvenida, María Soledad. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, una primera pregunta que te queremos hacer. ¿En qué momento el dólar blue se instala como un actor central en el juego del mercado en la Argentina, el mercado cambiario? Bueno, en realidad la cuestión del dólar paralelo tiene una historia bastante larga en la Argentina, que uno puede remontar incluso hacia los años 30, digamos, después de la instauración de los primeros controles de cambio en el país, que comenzaron en el año 31. Ya hay algunas referencias, ¿no?, que nos permiten aprender la existencia de un mercado ilegal o paralelo de divisas, aunque todavía no contaba con la denominación de dólar blue, que es la que tiene en la actualidad. Esa historia se va a ir desarrollando hasta el presente, aunque va a tener algunos cambios significativos a lo largo de todo ese periodo. Uno podría pensar que en esos comienzos, en los años 30, la presencia de esa cotización o de esa divisa era relativamente marginal, por lo menos para el gran público en la Argentina, y es algo que se va a empezar a modificar, como señalan unos colegas, Mariana Luz y Ariel Wilkis, en un libro que publicaron recientemente que se llama El dólar, una moneda argentina, hacia los años fines de los años 50, principios de los años 60, donde la cotización paralela de la divisa va a ir siendo cada vez más publicitada y revisitada, sobre todo en los medios de comunicación en la Argentina. Uno podría decir que eso es algo que se consagra de manera definitiva en los años 80, ¿no? Donde el dólar paralelo o el dólar marginal pasa a ser una referencia central en los debates políticos de la época, y donde la cuestión de la cotización paralela también termina de imprimir, digamos, este matiz fuertemente político que tiene en la Argentina, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? A que, digamos, el dólar paralelo es, como mostraron también los periodos recientes, mucho más que un número económico en un sentido estricto, sino una referencia muy importante en términos políticos para entender cuáles son las disputas en relación al valor de nuestra moneda, ¿no? Hay una funcionalidad muy importante del mercado paralelo de divisas que tiene que ver con establecer en determinadas coyunturas específicas una referencialidad, ¿no?, en relación al valor del dólar en la Argentina, ¿no? Y esa disputa, que es económica pero es también política, es uno de los rasgos más relevantes que uno podría asignarle al mercado paralelo hoy. Ahora, el nombre de dólar blue es más reciente, ¿verdad? Se populariza a partir del 2011 con la primera restricción cambiaria del gobierno de Cristina Fernández. Sí, efectivamente. En realidad, a lo largo de la historia, esa referencia al dólar paralelo o marginal va a ir teniendo distintas denominaciones, ¿no? Dólar paralelo, dólar marginal, dólar colateral, dólar ilegal, ¿no? Sobre todo después de la sanción en los años 70 de la ley penal cambiaria, ¿no?, que es también una normativa que se crea muchos años después, de la propia existencia de la cotización paralela de la divisa. Y la cuestión del dólar blue, digamos, cuando uno trata de rastrear, digamos, ya sea en la prensa o también a través de entrevistas, en mi caso, que realicé, como vos decías, para mi tesis doctoral, un estudio más bien cualitativo sobre el mercado de divisas en la Argentina. En realidad, los actores hacen referencia a la emergencia de esa denominación a principios de los 2000, ¿no? Claro que a partir del 2011,
con la implementación del conjunto de restricciones que el gobierno de Cristina Kirchner implementó sobre el mercado oficial de cambios, va a tener una atención pública mucho más significativa, pero en realidad la denominación uno la podría rastrear, ¿no?, hasta los primeros años posteriores al fin de la convertibilidad, ¿no? ¿Y de dónde viene la denominación? Bueno, en realidad esa denominación es un juego, digamos, que la jerga financiera local estableció en relación a una denominación para ciertos activos internacionales que se denominan blue chips, que son activos en general bursátiles que tratan de dar cuenta de activos que tienen una particular fortaleza para resistir los momentos de crisis, ¿no? Y esto es algo bastante significativo en esa denominación en la Argentina, me parece, por dos motivos. Por un lado, porque sin dudas, ¿no?, sitúa rápidamente la cuestión del dólar como un activo de protección, ¿no?, frente a coyunturas críticas en la Argentina, ¿no?, que es una dimensión muy importante, pensar de qué modo el dólar se convirtió en este gran activo de reserva, en este activo de protección frente a los vaivenes de las coyunturas económicas locales. Y por otro lado, que es algo que para mí también tiene una singularidad y una importancia especial, tiene que ver con una diferenciación, ¿no?, en relación a una cotización negra de la divisa, ¿no?, que en general es algo que uno tiende a confundir o a superponer, pero que para los actores de la City, por ejemplo, es una denominación que está perfectamente diferenciada, ¿no? Y eso supone una empresa de carácter moral de parte de estos agentes, ¿no? La idea de que se están realizando un conjunto de transacciones que serían estrictamente ilegales, pero no inmorales en la City, ¿no? Hay una distinción entre esa idea del dólar negro y el dólar blue, que de alguna manera también pone en juego una distinción moral en relación a los dineros que circulan los agentes, a cómo los circulan, cuál es la proveniencia de ese dinero y el destino también, ¿no?, del dinero que ponen en circulación. ¿Y cuál es esa distinción moral? Vos hablas, incluso lo planteas en uno de tus trabajos, como que el blue es como una especie de híbrido entre lo blanco y lo negro, ¿no? Queda ahí en mitad de camino, ¿no? Sí, es interesante, ¿no?, porque en realidad uno podría decir que las cuevas son un espacio por el cual circulan distintos tipos de dinero, ¿no? Obviamente las cuevas pueden ser el espacio de circulación para un conjunto de dinero proveniente de actividades que la sociedad considera ilícitas o criminales, ¿no? En general, uno cuando lee también causas judiciales vinculadas al mercado ilegal de cambios, rápidamente puede identificar ¿no?, la problemática del lavado de dinero, el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, entre otras cuestiones, ¿no? Pero también el mercado del blue tiene una particularidad que tiene que ver con rasgos estructurales de la economía argentina, que también es un mercado que circula no solamente dinero de origen ilícito, sino también el dinero, por ejemplo, de la gran economía informal, que tiene la Argentina, ¿no? Entonces, digamos, cuando hablamos de informalidad, no necesariamente nos estamos refiriendo a actividades de tipo criminales, sino a un conjunto de actividades laborales, productivas y demás, que por distintas situaciones, por distintos motivos, salen, ¿no?, en algún momento de la circulación de la economía formal. Ese también es un dinero que circula, ¿no?, a través de las cuevas financieras, no solo digamos, en la compraventa de dólares, sino también en otro conjunto de actividades que las cuevas realizan y que ponen en circulación, ¿no?, este dinero de la economía informal. En ese sentido, también para los actores, digamos, desde la mirada misma de los actores, es importante diferenciar, ¿no?, a estos tipos de dinero y crear justamente distinciones y restricciones morales en torno a ese dinero que ponen en circulación, ¿no? Algunos cueveros se jactan de trabajar con determinados tipos de clientes y no de otros, ¿no? Y hay una condena muchas veces moral entre los propios miembros del mercado, que además se conocen bastante bien, entre quiénes son los agentes que están dispuestos a poner en circulación un tipo de dinero y quienes presentan algunas restricciones en relación a los modos de hacerlo. ¿Y quiénes son esos actores? ¿Cuáles son esos actores que participan en este circuito del dólar blue? Bueno,
Es una pregunta compleja de responder porque en realidad, digamos, la denominación común de cueva engloba una cantidad de agentes económicos sumamente heterogéneos, ¿no? Cuando uno quiere seguir, digamos, el dinero que circula por los circuitos de las cuevas, uno puede conectar una pequeña agencia de turismo en alguna galería olvidada de la calle San Martín con la mesa de dinero de un banco comercial, con una oficina en algún edificio prestigioso de la City porteña, con una casa de cambio o una sociedad de bolsa, o también, ¿no?, con lo que el mercado llama chiquitaje, ¿no? La existencia de pequeños comercios, desde numismáticas hasta un solarium, ¿no?, que también participan en coyunturas específicas, ¿no?, de la compra-venta de dólares. Así que en realidad, digamos, como investigador, el primer trabajo que tiene cuando quiere pensar sobre ese circuito es justamente tratar de desarmar, ¿no?, esa aparente homogeneidad que esconde esa palabra cueva, ¿no?, pero que debajo de ella conviven, ¿no?, un conjunto de agentes sumamente heterogéneos que también tienen en el mercado distintas posiciones de poder, ¿no? No es lo mismo la mesa de dinero de un banco comercial que puede participar de un conjunto de transacciones informales o ilegales que un pequeño negocio de numismática, ¿no?, que frente al aumento de la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo decide comenzar, ¿no?, a cambiar también ilegalmente divisas. Ujú. Vos hablas incluso de una especie de doble estructura, digamos, con un vínculo entre lo ilegal y lo legal, digamos que las mismas casas de cambio, los mismos bancos, etcétera, etcétera, plantean una especie de doble estructura, ¿no? Sí, de hecho eso es algo, me parece muy importante que la sociología puede aportar frente a otras miradas quizás de tipo económicas o incluso normativas sobre este tipo de fenómenos, ¿no? Uno podría preguntarse incluso si existe algo así como un mercado ilegal de divisas, cuando en realidad lo que uno ve al analizar las distintas operaciones y las formas en las que trabajan los agentes, que lo ilegal no existe ni más allá ni en oposición a una economía supuestamente formal o legal, ¿no? Esto es algo muy significativo del modo en el que trabajan los agentes financieros de la City, ¿no? Entonces, efectivamente, más que dos espacios completamente diferenciados, uno ve un espacio liminar, ¿no?, donde lo legal y lo ilegal coexisten, ¿no?, como en una especie de continuum, ¿no? No hay una separación tajante entre un mercado legal y un mercado ilegal, sino más bien la convivencia y muchas veces la articulación de un conjunto de prácticas en un mismo tipo de agentes, ¿no?, que pueden participar tanto de transacciones formales como de transacciones ilegales. Y eso se evidenció para el público en general muy rápidamente en el contexto del llamado cepo cambiario, cuando sorpresivamente ¿no?, cerraron, ¿no?, también muchísimas casas de cambio, de alguna manera iluminando, ¿no?, las dificultades que empezaban a presentar su negocio formal, pero también informal. Ujú. Y vos hablas también que en el contexto de esa popularización, si se puede decir, del dólar blue, entre 2011 y 2015, empiezan a aparecer esos actores nuevos, que es el colero, bueno, el arbolito que ya lo conocíamos, ¿no? Pero el colero, el que tiene que liquidar, etcétera, y empiezan a surgir como lazos sociales que donde creo que donde metes un poco la mirada y la investigación, ¿no?, entre esos nuevos lazos sociales generados alrededor del circuito de ese mercado del dólar blue, ¿no? Sí, efectivamente son varias las transformaciones, ¿no?, que llegan al mercado con la implementación del llamado cepo. En realidad, tanto los coleros como los arbolitos son dos agentes como bastante tradicionales del mercado cambiario de la City, y su existencia también puede rastrearse hace largas décadas, pero digamos, los arbolitos toman una fuerza particular en el contexto del cepo, porque, digamos, sobre todo lo que crece en esos años es la compraventa minorista, ¿no? Digamos, donde el pequeño ahorrista o también el turista, ¿no?, tenía una participación bastante singular, ¿no?, en esos primeros años del
del cepo cambiario. Y después me parece que lo que esos años también evidencian en relación a esta cuestión sobre los lazos sociales que se producen en torno al dólar blue es que efectivamente, digamos, el mercado de alguna manera trasciende, ¿no?, lo que los propios agentes financieros hacen, ¿no?, en torno al blue y, digamos, estaba recordando una entrevista con un cuevero que, digamos, en un momento él me dijo algo así, si no lo quiero citar mal, que es que este mercado somos todos, ¿no? Y me parece que esa idea esconde una especie de verdad sociológica, ¿no? Porque de alguna manera en el mercado del dólar blue, en su constitución, en su composición, participan, digamos, no solamente estos agentes financieros, sino también otras instituciones sociales y el público en general, ¿no? Por otras instituciones sociales me refiero particularmente, obviamente, al Estado, digamos, que también presenta un conjunto de relaciones, establece negociaciones con los agentes de este mercado, pero también uno podría pensar en los medios de comunicación, ¿no? Y en el público en general, que también seguimos con atención la evolución y la cotización de esa divisa paralela, y en esos momentos nos hacemos también parte de algún modo, ¿no?, de ese mercado y del vínculo social, ¿no?, que se produce en torno a la cotización de la divisa. ¿Qué rol es el que cumplen en los medios de comunicación el hecho de que el dólar blue esté en boca de todos?